En 1989, un niño de 13 años desapareció de su propia casa en East Point, Georgia. Su madre creía que había sido víctima de algo terrible. Su padrastro y la policía decían que se había fugado. Durante 6 años, esa mentira fue la única historia. Luego, una noche tormentosa, una tubería reventada en el garaje obligó a su madre a enfrentarse a una pared que su esposo había construido y al horroroso e impensable secreto que ocultaba. Antes de comenzar, gracias por ver este video. Déjame saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo y qué hora es allí. De verdad significa mucho saber que estás aquí con nosotros. Estamos juntos en esto. Ahora, déjame contarte lo que realmente ocurrió. La casa en la calle Maple era una olla de presión, y en esa noche húmeda de viernes en el otoño de 1989, estaba a punto de explotar. El aire en su interior estaba cargado de resentimientos no dichos. Una tensión que se había acumulado durante los 2 años desde que Frank Davis se casó con Vanessa Marshall y se mudó a la casa que ella una vez compartió con su difunto esposo y su hijo Jeremiah. Jeremiah, o Joto Dahana como lo llamaban sus amigos, tenía 13 años. Era un buen chico, pero también un torbellino de energía adolescente cruda. Su mundo estaba definido por el scratch de los discos de un DJ, el silbido de un aerosol de pintura y el pulso vibrante y rebelde del hip hop temprano. Las paredes de su habitación eran un collage de pósters. Ron DMC, Public Enemy, Big Daddy Kane. Pasaba las tardes en el garaje, una gran construcción independiente detrás de la casa, con un pedazo de cartón gastado en el suelo de concreto, practicando movimientos de breakdance al ritmo estruendoso de su radiocasete. Para Frank Davis, eso no era música, era una rebelión. Frank era un hombre de orden rígido y asfixiante, carpintero hábil de poco más de 40 años. Creía en las líneas rectas, las noches silenciosas y el control absoluto. Se había casado con Vanessa, una mujer amorosa pero agotada, aún en duelo por la muerte de su primer esposo, con la promesa de ofrecer un hogar estable con 2 padres. Pero su visión de estabilidad era la de un régimen autoritario. Veía la cultura vibrante de Jotanin no como una forma de expresión, sino como un desafío directo a su autoridad, una intrusión caótica en el mundo tranquilo y ordenado que intentaba construir. Y bajo su fachada de padrastro firme pero justo, se ocultaba un prejuicio silencioso y latente, un resentimiento hacia ese adolescente negro lleno de energía, recordatorio constante de que ese hogar y esa familia tenían una historia en la que él no figuraba. La discusión comenzó, como solía pasar, por la música. Jonathan tenía su radiocasete a todo volumen en el garaje. El bajo de una nueva canción de EPMD vibraba a través del suelo de la casa principal. Frank, que intentaba leer el periódico en su sillón, salió furioso por la puerta trasera. «¡Apaga esa porquería!», gritó sobre la música, su rostro una máscara de furia. Jonathan, atrapado en medio de un giro de breakdance, apagó la música. «No es porquería», respondió, con voz desafiante de adolescente. «Es música. Es ruido, es basura», escupió Frank mirando el garaje con desdén. Vio las latas de aerosol vacías que Jotara usaba para sus proyectos artísticos en grandes planchas de madera contrachapada. «Y esto es un desastre. Te dije que lo limpiaras». «Es mi espacio», dijo Jotan, señalando alrededor del garaje. «Mi papá lo construyó para mí», fue lo peor que pudo decir. Mencionar al difunto esposo de Vanessa siempre encendía una furia especial en Frank. «Esta es mi casa ahora», dijo Frank, su voz bajando a un gruñido amenazante. «Y eso significa que es mi garaje, y tú respetas mis reglas». La confrontación se intensificó rápidamente. Vanessa, al escuchar los gritos, salió al porche. Su rostro mostraba un cansancio familiar. «Frank, por favor», dijo. «Es solo un niño. Es un mocoso irrespetuoso», gruñó Frank sin apartar los ojos de Jotora. «Y está a punto de aprender una lección», agarró el radiocasete. «Si no puedes ser responsable, no mereces esto». «Oye, no toques mis cosas», gritó J. Dane, lanzándose hacia él. Frank lo empujó con fuerza. Jonathan se tambaleó, recuperó el equilibrio, su rostro mezcla de sorpresa y furia.
No puedes hacer eso. Puedo hacer lo que quiera en mi casa, rugió Frank. Se volvió hacia Vanessa. Tu hijo necesita disciplina. Disciplina de verdad. No solo que tú lo consientas cada vez que se porta mal. Apuntó con su dedo grueso a Jotara. Te quedas aquí. Vas a limpiar todo este garaje de arriba abajo y te vas a sentar a pensar en lo que hiciste. No quiero ver tu cara en mi casa esta noche. Con eso cerró la puerta lateral del garaje de un portazo, dejando a Jotara en la semioscuridad. Una sola bombilla desnuda colgaba sobre él, proyectando sombras largas y distorsionadas. Vanessa, al ver la expresión en el rostro de Frank, una furia fría y triunfante, sintió un escalofrío de miedo, pero estaba demasiado agotada para enfrentarse a él. Volvió a la casa, esperando que Gonata se calmara y la tormenta pasara, como siempre. Pero esta vez la tormenta era distinta. La pelea no había terminado. Frank, aún insatisfecho con su furia, volvió al garaje. La discusión con JTI se reanudó. Esta vez, sin Vanessa como amortiguador, se volvió física. En un momento de control monstruoso, Frank, un hombre mucho más grande y fuerte que el niño de 13 años, lo dominó, tal vez usando un trapo empapado con algún químico para dejarlo inconsciente. Luego arrastró al niño al fondo del garaje, hacia la pared gruesa que había terminado recientemente. Detrás de ella había una pequeña habitación oscura e insonorizada que había construido en secreto durante el último año. Un escondite, decía, para sus herramientas. Una mentira. Era una celda esperando a su prisionero. Colocó a Jotitada dentro, le encadenó el tobillo a un perno incrustado en el piso de concreto y selló la entrada oculta. Su hijastro había sido disciplinado. Había sido eliminado permanentemente del mundo perfecto y ordenado de Frank. Pasó una hora, luego otra. Vanessa, pensando que Hogora seguía enojado, lo dejó solo. Pero cuando finalmente fue al garaje a buscarlo antes de dormir, él ya no estaba. El radiocasete estaba en el suelo, su carcasa de plástico rota. Algunas latas de pintura estaban volcadas. Pero J.J. no estaba. No se preocupó. Al principio no. Se había escapado antes, después de peleas grandes. Siempre volvía al día siguiente con una disculpa tímida. Frank, cuando ella se lo contó, solo gruñó. Bien, que aprenda cómo es el mundo real. Volverá arrastrándose cuando tenga hambre. Pero Jotara no volvió al día siguiente, ni esa noche. Una semana después, tras llamadas frenéticas a amigos y familiares que no arrojaron ninguna pista, después de que un silencio profundo y aterrador se instalara sobre sus vidas, Vanessa Marshall finalmente denunció oficialmente la desaparición de su hijo de 13 años. La última pelea había terminado. La larga pesadilla silenciosa apenas comenzaba. La investigación policial sobre la desaparición de Jeremiah J. Marshall no comenzó con urgencia, sino con un suspiro burocrático de cansancio. Cuando Vanessa Marshall, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por una semana de insomnio y terror, se sentó en la fría sala de entrevistas de la comisaría local, la recibieron con una calma practicada que se sentía más condescendiente que tranquilizadora. Su esposo, Frank Davis, se sentó a su lado, interpretando a la perfección el papel del padrastro preocupado y desconsolado. Él fue quien habló más, su voz un velo de resignación dolorosa. Él relató la discusión de aquel viernes por la noche, presentándola no como una confrontación impulsada por su propia ira, sino como la culminación del comportamiento cada vez más rebelde de J.A. Era un buen chico en el fondo, les dijo Frank a los detectives, negando con la cabeza con tristeza. Pero se estaba juntando con malas compañías. La música, el graffiti. Estaba enojado conmigo, con el mundo. Traté de ser un padre para él, de darle la disciplina que necesitaba, pero no quería escuchar. Para los dos detectives blancos asignados al caso, hombres ya inclinados a ver las luchas de una familia negra mixta a través del prisma de estereotipos cínicos, la historia de Frank fue un regalo conveniente. Era una narrativa limpia, simple, que requería el mínimo esfuerzo y confirmaba sus propios prejuicios. Un adolescente negro rebelde de un hogar roto que choca con un nuevo padrastro y huye. Vemos esto todo el tiempo, le dijo el detective principal, el señor Davis a Vanessa, con un tono goteando con descendencia. Llega un nuevo hombre a la casa. El chico siente que su territorio está amenazado. Es una clásica lucha de poder. No está desaparecido.
Está enviando un mensaje. Volverá cuando se le acabe el dinero o se canse de estar en la calle. Las protestas de Vanessa, su insistencia desesperada de que Jotana nunca haría algo así, que nunca la dejaría, fueron descartadas como la negación comprensible pero ingenua de una madre. Intentó explicar su amor por su hogar, su arte, el mismo garaje del que había desaparecido. Ellos simplemente asentían, sus expresiones inmutables. El golpe final para la investigación llegó 2 días después. Frank llamó a la comisaría, con la voz cargada de emoción. Lo encontré, dijo. Encontré una nota. Mostró un papel arrugado de cuaderno a los detectives. Estaba en su habitación, escondida dentro de un libro. La nota, escrita con una caligrafía que imitaba torpemente la de un adolescente, era una mentira vil y calculada. Hablaba de sentirse atrapado, de odiar su nueva vida, de escapar a una gran ciudad donde pudiera ser libre. Terminaba con un desafiante. No me busquen. Cuando Vanessa vio la nota, su corazón se rompió, pero una semilla de duda profunda e intuitiva se plantó. En su interior sabía que aquella escritura tosca y enfadada no era la de su hijo. La letra de J.T.E. era como su arte, llena de estilo, con bucles y ángulos afilados. Aquella nota era burda, simple, pero su dolor era una niebla confusa, y estos hombres de autoridad sostenían lo que llamaban prueba. Sus dudas fueron silenciadas por su certeza. La investigación terminó casi antes de comenzar. Con la nota de fuga como conclusión conveniente, la policía archivó un informe estándar, que fue distribuido con una falta de urgencia insultante. No hubo una búsqueda masiva, ni cobertura mediática. El caso de Jeremiah de Marshall fue cerrado. Su desaparición fue archivada no como un posible crimen, sino como el acto predecible de un adolescente problemático. Frank, el padrastro preocupado, les había dado la historia perfecta, y ellos la aceptaron con gusto. Los 6 años que siguieron a la desaparición de su hijo fueron un estudio del poder lento y corrosivo del dolor no resuelto. Para Vanessa Marshall, la vida se volvió un paisaje gris y silencioso. Los colores vibrantes de su mundo se habían desvanecido aquella noche de otoño de 1989. Vivía con un hombre al que amaba, su esposo Frank, y sin embargo su hogar estaba habitado por el fantasma de su hijo y el silencio ensordecedor de su ausencia. En la superficie, mantenían una apariencia de normalidad. Frank era un esposo modelo, estable, trabajador, y al menos públicamente, profundamente comprensivo con la tristeza duradera de su esposa. La abrazaba cuando llegaban los aniversarios, el cumpleaños de J.A., el día de su desaparición, y murmuraba palabras reconfortantes sobre cómo algún día su hijo podría regresar. Un hombre adulto lleno de remordimientos y disculpas. Interpretaba su papel con una perfección escalofriante. Su actuación, una obra maestra del engaño. Pero bajo la superficie de esa vida tranquila, se gestaba un terror psicológico sutil. El garaje, que alguna vez fue un lugar de energía juvenil y música fuerte, se convirtió en el santuario prohibido de Frank. Siempre estaba cerrado. Pasaba incontables horas allí. Los sonidos de su trabajo, sierra, lijado, martilleo, formaban un telón de fondo constante durante sus silenciosas noches. Lo llamaba su taller, su escape. Vanessa lo conocía solo como un lugar que irradiaba una energía fría y poco acogedora. En los primeros años tras la desaparición de J. Joam, ella había intentado entrar al garaje, con la esperanza de encontrar algún pequeño recuerdo olvidado de su hijo. Un dibujo suelto, una vieja cinta de casete. La reacción de Frank fue rápida y severa. «Ese es mi espacio, Vanessa», dijo con una voz peligrosamente tranquila. «Mis herramientas están organizadas con precisión. No quiero que entres allí y lo arruines todo». Su enojo había sido tan desproporcionado, tan frío que ella retrocedió, temblando. Con el tiempo, aprendió a no preguntar, a no acercarse. El garaje se convirtió en un testimonio silencioso y cerrado de su autoridad, una habitación en su propia casa a la que no tenía derecho a entrar. Su amor por Frank se mezclaba con una pequeña e inconfesable intuición de terror que no sabía nombrar. Era una disonancia cognitiva que lentamente erosionaba su paz mental. Amaba al hombre que le traía café por la mañana, que arreglaba el grifo con fugas,
que la sostenía cuando lloraba por su hijo perdido. Pero también le temía. Veía la frialdad que podía brillar en sus ojos cuando lo desafiaban. La necesidad obsesiva de control en la manera en que organizaba sus herramientas, su vida juntos. Y a veces, en la profundidad de la noche, se quedaba despierta escuchando los sonidos de la vieja casa. Y se preguntaba sobre la mentira que la policía había aceptado tan fácilmente. Judía, un fugitivo, un chico metido en drogas o pandillas. Nunca le pareció correcto. Iba a su habitación intacta, miraba los carteles de Run DMC y Public Enemy y recordaba la mueca de desprecio del detective al verlos. ¿A esto se dedicaba?, preguntó, como si la música misma fuera prueba de criminalidad. Recordaba la nota que Frank había encontrado. En su corazón sabía que aquella caligrafía tosca y furiosa no era la de su hijo. La letra de J.A. era como su arte, llena de estilo, con bucles y ángulos afilados. Aquella nota era burda, simple, pero su dolor era una niebla confusa, y Frank y la policía habían sido tan convincentes. Con el tiempo comenzó a dudar de su propia memoria, de su propio juicio. Tal vez no conocía a su hijo tan bien como pensaba. Esa autocrítica era el arma más poderosa de Frank, una prisión para su mente, al igual que la pared del garaje lo era para el cuerpo de su hijo. Mientras tanto, Frank alimentaba su duda. Reforzaba sutilmente la narrativa de la policía. Era un buen chico, pero tenía carácter. Lo sabes, Vanessa. Se juntaba con esos chicos de la ciudad. Solo trataba de protegerlo. Se presentaba como el padre estoico e incomprendido que había intentado, y fracasado, en salvar a un muchacho descarriado. Permitía su dolor, pero lo enmarcaba como el dolor por un hijo que había tomado malas decisiones, no como el dolor por un hijo que había sido víctima. Y así, Vanessa vivía en un estado de terror silencioso, prisionera de un misterio que no podía resolver. El fantasma de su hijo era una presencia constante, su ausencia un dolor físico en el corazón. Pero había otro fantasma, más insidioso en su casa, el secreto encerrado tras la pared del garaje, un secreto guardado por el hombre que dormía a su lado cada noche. Vivía en una tumba y ni siquiera lo sabía. Sus días eran un lento viaje de 6 años hacia un descubrimiento más aterrador que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. La tormenta que azotó su suburbio a finales del verano de 1995 fue bíblica. Durante 2 días, la lluvia azotó sin descanso en láminas impulsadas por el viento, convirtiendo las calles en ríos y colapsando los sistemas de drenaje envejecidos de la ciudad. La segunda noche de la tormenta, Frank Davis estaba fuera de la ciudad. Algo raro. Se encontraba en un trabajo de carpintería de fin de semana para un viejo cliente a 2 condados de distancia, un viaje que no podía posponer. Vanessa estaba sola en casa. El sonido de los truenos sacudía los cristales de las ventanas, y los relámpagos iluminaban su pequeña sala de estar con destellos fantasmas. Pasada la medianoche, escuchó un sonido, un fuerte y enfermizo crujido de metal estresado, seguido de un repentino rugido ensordecedor. Venía de la dirección del garaje. Con el corazón latiendo con fuerza, miró por la ventana trasera. La luz exterior sobre la puerta del garaje revelaba un torrente de agua que salía por debajo. Una tubería había estallado. Su primer pensamiento fue para las herramientas de Frank, su preciado taller meticulosamente organizado. Estaría furioso. Su segundo pensamiento fue de puro temor práctico. El agua ahora fluía hacia los cimientos de la casa. Tenía que hacer algo. Se puso un impermeable y unas botas viejas, tomó una linterna pesada y luchó contra la lluvia hasta la puerta lateral del garaje. Estaba cerrada, como siempre. Buscó la llave de repuesto que Frank guardaba bajo una piedra suelta, una llave que no había tocado en años. La cerradura estaba dura, pero finalmente giró. Empujó la puerta. La escena en el interior era de destrucción caótica. El agua cubría varios centímetros del piso de concreto, girando con aserrín y suciedad. Las cajas se habían caído, su contenido flotaba en el agua turbia, y el rugido provenía de una tubería reventada en la pared del fondo que rociaba un chorro de agua a alta presión. Encontró la válvula de cierre y con mucho esfuerzo logró girarla, silenciando el estruendo.
Solo quedaban el goteo del agua y su respiración entrecortada. El haz de su linterna atravesó el aire húmedo y mohoso, iluminando la escena de desorden. Y al moverse hacia la pared trasera, la nueva pared gruesa que Frank había construido hacía 6 años para insonorizar, vio algo que la hizo quedarse helada. El panel de yeso en la parte inferior de la pared, empapado por la inundación, estaba blando, abultado y en un punto comenzaba a desmoronarse. El agua no solo salía al suelo, sino desde detrás de la pared, impulsada por una sospecha repentina y aterradora que ya no podía reprimir, una sospecha que había sido un zumbido silencioso en su mente durante 6 largos años. Se acercó, extendió una mano temblorosa y tocó el yeso empapado. Cedió fácilmente, desmoronándose entre sus dedos. Entonces el olor la golpeó. No era el olor del yeso húmedo ni de la madera podrida. Era un olor de descomposición profunda y orgánica, tan inconfundible y horrendo que su estómago se revolvió y la bilis subió por su garganta. El haz de la linterna temblaba violentamente. Retiró más del yeso empapado, revelando un vacío oscuro y hueco. No era aislamiento, era un espacio secreto, oscuro y angosto. Iluminó el interior, y la luz cayó sobre un par de ojos abiertos y aterrados que la miraban desde la oscuridad. Un grito brotó de la garganta de Vanessa, un sonido de terror animal puro, un sonido de 6 años de miedo e intuición enterrados que estallaban a la vez. Retrocedió tambaleándose, cayendo al agua sucia del suelo del garaje. Acurrucado en el rincón más alejado del pequeño y oscuro espacio, había una figura, un joven pálido y demacrado, con el cabello largo y enmarañado, y una cadena oxidada unida a su tobillo y anclada al suelo de concreto. Era un fantasma, una criatura de la oscuridad, y tenía los ojos de su hijo. Su Jotata, no se había escapado. No la había dejado. Había estado allí, en ese garaje, prisionero durante 6 años. Y el hombre que la había consolado, el que había compartido su cama, el que la había ayudado a llorar a su niño perdido, había sido su carcelero. El monstruo no era un extraño. El monstruo era su esposo. En ese momento de horroroso descubrimiento, su mente se quebró. Se levantó como pudo, su terror eclipsado momentáneamente por un feroz instinto maternal. Retrocedió fuera del garaje, buscó sus llaves, cerró la puerta y corrió. Sus piernas se movían con fuerza bajo la tormenta hasta la casa de un vecino. Sus gritos pidiendo ayuda rompieron finalmente el terrible silencio de Maple Drive. Las horas que siguieron al descubrimiento fueron una mezcla borrosa de luces intermitentes, voces desarticuladas y un frío entumecimiento que la envolvió como un sudario. Su llamada al 911, un informe ahogado e histérico sobre haber encontrado con vida a su hijo desaparecido y encadenado dentro de una pared del garaje, atrajo toda la fuerza de la ley a su tranquila calle suburbana en East Point, Georgia. La casa, su hogar, ya no era suyo. Era una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, invadida por oficiales, detectives y técnicos forenses. El detective Ronald Pierce llegó a la escena justo antes del amanecer. Un hombre negro agudo y observador, de unos 40 años. Había sido oficial junior en 1989 y recordaba vagamente el caso del fugitivo Jochena J. Marshall. La narrativa oficial nunca le había parecido correcta, pero no tenía la autoridad para desafiarla entonces. Ahora, como detective principal, sintió una sombría sensación de reivindicación y una profunda tristeza por la mujer sentada, envuelta en una manta en la parte trasera de un patrullero, con el rostro descompuesto por la incredulidad. Habló con Vanessa con suavidad, su voz un ancla tranquila en la tormenta de su trauma. Ella le contó lo de la tubería rota, su entrada forzada al garaje prohibido, la pared que se desmoronaba y la pesadilla que había revelado. Le habló de Frank, de su control obsesivo sobre el garaje, de la pared que había construido por insonorización. Y le habló de la pelea la noche en que Jokara desapareció. Mientras tanto, el equipo forense trabajaba con una precisión metódica y sombría.
La falsa pared fue desmontada cuidadosamente, revelando la tumba secreta. Era una celda de prisión, pequeña y tosca, pero terriblemente efectiva. No había colchón, sino una tarima de madera cubierta con mantas viejas y polvorientas. En la esquina, un desagüe rudimentario en el suelo de concreto. Cerca de la base de la pared, una pequeña ranura metálica cerrada, claramente usada para pasar comida y agua. Una sola bombilla industrial de baja potencia colgaba del techo en una jaula de alambre. Las paredes estaban cubiertas con miles de marcas de conteo superpuestas. Un desgarrador calendario de más de 2000 días perdidos. El joven rescatado, ahora confirmado como Jeremías Marshall, fue trasladado de urgencia al hospital. Tenía 19 años, pero su cuerpo era frágil y desnutrido, y sus ojos parpadeaban con terror ante un mundo que no había visto en 6 años. Su trauma psicológico era inmenso. Cuando salió el sol, proyectando una luz pálida y enfermiza sobre la escena, se emitió una alerta para Frank Davis. Ya no era un esposo en duelo. Era un monstruo, un secuestrador, un torturador. Lo encontraron 2 horas después en un motel barato a 100 millas de distancia, donde se había estado alojando por un trabajo de carpintería. No ofreció resistencia. Cuando los oficiales le dijeron por qué estaban allí, una extraña expresión de resignación, casi serena, se posó en su rostro. La fachada tranquila y respetable que había mantenido durante 6 años se derrumbó, revelando la fría y vacía verdad que escondía. El interrogatorio de Frank Davis fue breve. Ante la evidencia innegable de su víctima con vida, confesó. Sentado en la pequeña sala de entrevistas, estéril y sin ventanas, esposado, relató los eventos de aquella noche de viernes de 1989 con una claridad escalofriante y sin remordimiento. Habló de la discusión, de la rebeldía de Hoticarra, de la rabia roja que lo consumió. Admitió que había golpeado al niño con la intención de disciplinarlo, pero lo dejó inconsciente. En ese momento, una nueva y monstruosa idea echó raíces. No debería haberme desafiado, dijo Frank con voz plana, carente de emoción. No en mi propia casa. Decidí, en ese instante, solucionar el problema, hacerle entender lo que era el verdadero control. Luego describió, con el orgullo de un maestro artesano, cómo pasó el resto del fin de semana construyendo la pared falsa. Explicó cómo emparedó a su hijastro, lo selló dentro, y luego subió a consolar a su esposa en duelo. Su crimen, un secreto silencioso y perfecto enterrado a solo metros de donde ella dormía. Durante 6 años, fue tanto un esposo amoroso para Vanessa como un cruel carcelero para su hijo. Cuando el detective Pierce le preguntó sobre la falsa nota de fuga, una pequeña y cruel sonrisa se dibujó en los labios de Frank. Eso fue fácil, dijo. Encontré uno de sus viejos cuadernos en la basura. Practiqué su firma unos 10 minutos hasta que quedó lo suficientemente bien. Escribí lo que ustedes siempre quieren creer. Cuando Pierce transmitió los detalles de la confesión a Vanessa, su dolor se vio agravado por una nueva y horrenda capa de traición. El hombre con quien había compartido su vida, el hombre en quien había confiado, era un monstruo de crueldad inimaginable. Sus temores internos, que había descartado como paranoia de una madre en duelo, eran apenas una sombra pálida de la horrorosa realidad. Había estado viviendo con el captor de su hijo. El desenmascaramiento de Frank Davis sacudió profundamente a la comunidad. El callado carpintero, el padrastro preocupado, resultó ser un monstruo de sangre fría. El Departamento de Policía de 1989 fue públicamente avergonzado por su investigación superficial y sesgada, que permitió que este horror continuara durante 6 largos años. La historia fue un brutal testimonio de un sistema que falló a un niño negro y a su madre en cada paso. Un fallo que solo fue corregido gracias a la intervención aleatoria y caótica de una tubería rota en medio de una tormenta. El juicio de Frank Davis fue un asunto rápido y sombrío. Frente a su detallada y desalmada confesión y la evidencia física innegable de la celda oculta y su víctima viva pero traumatizada, la defensa tuvo poco margen de acción. Fue declarado culpable de secuestro, privación ilegal de la libertad y una larga lista de cargos por abuso, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La justicia, en el lenguaje frío y eficiente de la ley, fue servida. Pero para Vanessa Marshall, el veredicto en la sala del tribunal no fue un final, sino el comienzo de un viaje mucho más difícil. El monstruo estaba enjaulado, pero ella debía navegar entre las ruinas de una vida construida sobre una base de mentiras monstruosas. El hombre al que había amado, con quien había compartido su cama, quien la consoló en su duelo, era la fuente misma de ese dolor. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que reformó su comprensión del pasado, tiñendo cada recuerdo de los últimos 6 años con un nuevo y horripilante significado. Vendió la casa en Maple Drive de inmediato. No podía soportar pasar otra noche entre sus paredes, sabiendo lo que habían ocultado. Se mudó a una nueva ciudad, buscando el anonimato de un lugar donde no fuera esa mujer, la que vivió con el captor de su hijo. La historia de Jorah J. Marshall y su padrastro se convirtió en una sensación nacional, una historia de advertencia sobre el horror doméstico, un símbolo de los secretos que pueden pudrirse detrás de las puertas cerradas de una casa suburbana aparentemente normal. Durante un tiempo, Vanessa fue perseguida por reporteros, productores de televisión, personas que querían empaquetar su dolor en un especial de True Crime. Los rechazó a todos. Su historia no era entretenimiento, era una infancia vivida y perdida. Los años siguientes fueron un proceso silencioso y arduo de reconstrucción. Vanessa se enfocó completamente en la recuperación de Honokonta, un camino que a veces parecía imposible. Honosenyam, ahora un joven de 19 años, tuvo que volver a aprender el mundo. Le aterraban los espacios abiertos, los ruidos fuertes, las demás personas. Sufría de un severo trastorno de estrés postraumático. Su mente, un paisaje fracturado de miedo y confusión. Había pasado toda su adolescencia en una habitación oscura. El mundo de 1995 era un asalto abrumador e incomprensible a sus sentidos. Vanessa se convirtió en su protectora feroz e inquebrantable, su guía de regreso a un mundo que le era ajeno. Lo acompañó durante años de terapia intensiva. Le enseñó con paciencia cosas que una madre nunca debería tener que enseñarle a un hijo adulto. Cómo pedir comida en un restaurante, cómo usar un teléfono, cómo simplemente caminar por una calle sin ser consumido por el pánico. El niño brillante y enérgico que amaba el hip hop y el arte se había ido, reemplazado por un hombre callado y asustado, que era un extraño en su propia vida. La historia termina años después. Vanessa ahora es abuela. Tiene una nueva familia, una nueva vida, pero la cicatriz en su alma es permanente. Está en el patio trasero de su nuevo y pequeño hogar soleado, un lugar lleno de luz y risas. Observa a sus nietos jugar. Sus gritos alegres son un agudo contraste con el largo silencio que una vez definió su vida. No está sanada de la forma simplista que prometen muchas historias. El fantasma de Hotocha, su hijo brillante y enérgico, siempre está con ella. Pero mientras observa a sus nietos, siente no solo la punzada de su ausencia, sino también la fuerza perdurable de su memoria. Sobrevivió. Su familia sobrevivió. Y en esa supervivencia hay una victoria silenciosa pero poderosa. Ha aprendido que los muros más importantes no son los de yeso y madera, sino los que construimos alrededor de nuestros corazones. Y que el acto más valiente de todos no es solo derribar los muros que nos aprisionan, sino tener la fuerza para construir nuevos. Muros que dejen entrar la luz. El horror de su pasado es parte de su historia, pero no es el final. El final es este: una tarde tranquila, un patio soleado, el sonido de la risa de los niños, y una paz que no es perfecta, pero que, contra todo pronóstico, es real.